Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Damos las gracias por estarnos acompañando hoy en esta conferencia, en la tarea del día de hoy. Para iniciar, eh, vamos a hacer la oración. Nos vamos a disponer de corazón, de pensamiento, para darle las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar aquí reunidos una vez más, aprendiendo sobre la doctrina espírita y sobre la vida. Te damos gracias, Padre Celestial, por un día más de vida que nos regala, por darnos la salud, por darnos la familia, un techo, un abrigo, un alimento que colocas todos los días sobre nuestra mesa. Te pedimos, Padre Celestial, por todas las personas que sufren y que están a la espera, Señor, de la ayuda del mundo espiritual superior, para que tú, Señor, envíes a muchos espíritus buenos a los hospitales, a las cárceles, a las calles, Señor, para que reciban esta ayuda. Te pedimos, Padre Celestial, también por la sagrada naturaleza que tú nos regalas todos los días, por el agua, por los animales y por el planeta Tierra que tanto necesita en este momento de tu ayuda. Te pedimos, Señor, también en la tarde de hoy, por el expositor Johnny Pérez, para que la palabra de él hoy, las enseñanzas que traiga para todos nosotros sea de gran ayuda, y también para todos los espíritus que se acercan a escucharle, sea de gran entendimiento. Te lo pedimos, Padre Celestial, y que así sea. Que así sea. Bueno, la conferencia en la tarde de hoy, es que se llama, está a cargo de Johnny Fernando Pérez, que es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz, y el tema es el más allá y la supervivencia del ser. Entonces le damos la palabra a Johnny. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, entonces el tema de hoy es el más allá y la supervivencia del ser. Damos la bienvenida a todos, a los que están presentes y todos pues unidos por amor con Dios y Jesús y Kardec. Les presentamos al Centro Espírita Rutas de Luz, hoy con el tema el más allá y la supervivencia del ser. Entonces pues ya de entrada el título dice mucho, porque pues si dice el más allá es porque hay un más acá, o, o estamos más cerca, o que es más allá para nosotros, y lo complementa con la supervivencia del ser. En ese sentido estamos hablando de que hay supervivientes, pero no hay accidentes. Como normalmente uno piensa, la supervivencia del ser se puede expresar en el sentido de la continuidad de la vida después de la vida. Este tema es tocado mucho por León Denis, continuador de Allan Kardec en el espiritismo, en la doctrina espírita. Entonces eso es lo que nos pone a pensar en el más allá. Pues, ¿qué es el más allá y qué tanta certeza tenemos nosotros del más allá? Hay una clase de preguntas que podemos hacernos con el fin de como ir empezando como a interiorizar esa parte y también pues las constataciones que puede darnos la ciencia. Los científicos han investigado qué tanto hemos llegado a lograr identificar del más allá. Y un punto que preguntamos es, ¿existe en nosotros un elemento, un principio cualquiera, que persiste después de la muerte del cuerpo? Una pregunta que nos podemos hacer. Porque como hay materialistas, hay espiritualistas, cualquiera puede pues tener ese concepto. Hay algo de nuestra conciencia, de nuestra personalidad moral, de nuestra inteligencia, de nuestro yo, que subsista
después de la descomposición de nuestra envoltura material? Pues esas son las preguntas que podríamos decir filosóficamente hacernos. Si existe un después de ir al cementerio, el cuerpo, los que estamos acá, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué aconteció de todos esos viajeros que ya franquearon el umbral del mundo invisible? Hay muchos que ya se fueron, ¿no? Ya están adelante. Y nuestro pensamiento interroga el océano silencioso de los muertos. Esa pregunta también es interesante. Dice, ¿no han percibido alguna vez en el silencio profundo de las horas nocturnas, de las horas de insomnio, cuando todo reposa alrededor nuestro, no han percibido algún misterioso ruido que parecía el aviso de un amigo? O mejor aún, el murmullo de un ser querido intentando hacerse entender. Hay unas preguntas que nos podemos llevar también a filosofar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Antes de nacer, ¿qué era yo? Después de la muerte, ¿qué seré? ¿Y por qué estoy en este mundo? ¿Por qué unas personas sufren más que otras? Y entonces, pues, empezamos con la doctrina espírita, el espiritismo. Es una doctrina revelada por los espíritus superiores a través de mediums y organizada o codificada por un educador francés conocido como Allan Kardec en 1857. La ciencia como espiritismo o espiritismo como ciencia trata de la naturaleza, el origen y destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Entonces ya hay una ciencia que está tratando de darnos contestación a todas esas preguntas que hicimos en el inicio. Y también hay algunos investigadores, como el señor William Crookes, que después de haber observado durante 3 años las materializaciones del espíritu de Katy King y haberla fotografiado, ha declarado, no digo que es posible, digo es, porque en las investigaciones que hizo William Crookes, en las sesiones, el espíritu, y ahí pues hay algunas fotografías de esto, se materializaron. Después ya hay evidencia científica, ya hay investigación. Hay manos, con el tema de la mano de parafina es que es imposible poner una mano para quitarla, se daña. Y que esté la mano de parafina es un hecho ya científico demostrable. Y tenemos otros investigadores, como Richard Hodgson, que fue presidente de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas y escribía en los Proceedings of Society Psychical Research. Creo, sin la menor duda, que los comunicantes espíritas son las personalidades que dicen ser, que han sobrevivido al cambio que llamamos muerte y que se han comunicado directamente con nosotros, los supuestos vivos, por el intermedio del organismo de la señora Piper en trance. Entonces, él también está viendo las investigaciones, ve el tema de mediunidad que, dicho sea de paso, es un fundamento de la doctrina espírita y es la interlocución o la comunicación con espíritus, espíritus de los que estuvieron vivos y que ahora nosotros denominamos muertos, pero que realmente siguen vivos. Entonces él dice, ya nosotros les llamamos muerte,
y los supuestos vivos, porque nosotros somos vivos, pero ellos son vivos, entonces hay que declarar, hay unos conceptos, debe definirse unos conceptos diferentes de lo que es ser vivos. Sir Oliver Lodge, rector de la Universidad de Birmingham y miembro de la Academia Real, escribe en The Herbert Journal lo que sigue, reproducido por el Light del 8 de julio de 1911. Y dice una persona que es muy distinguida para la época, hablando por mi propia cuenta y con todo el sentido de mi responsabilidad, tengo que constatar que, como resultado de mi investigación en el psiquismo, a la larga y muy gradualmente, he adquirido la convicción y estoy ahora convencido, después de más de 20 años de estudios, no solamente que la persistencia de la existencia personal es un hecho, sino que una comunicación puede ocasionalmente, más con dificultad y en condiciones especiales, llegarnos a través del espacio. Entonces, eh, personas que han dedicado bastante tiempo a los estudios y a las investigaciones, no dedicaron unos meses, sino que ya son 20 años de estudio para confirmar y decir que hay una vida o hay una comunicación de seres extracorpóreos que se comunican con nosotros y dicen haber sido los que estuvieron vivos antes. Tenemos al profesor William Barrett de la Universidad de Dublín, declara en Anales de la Ciencia Psíquica: sin duda, por nuestra parte, creemos que hay alguna inteligencia activa a la obra detrás del automatismo, entre paréntesis, escritura mecánica, trance e incorporación. O sea, es cuando se genera lo que llamamos psicografía. Y fuera de esta, una inteligencia que es más que probable la persona fallecida que afirma ser, que cualquier otra cosa que podamos imaginarnos. Es otro personaje de la época muy distinguido y reconocido en la universidad, una universidad británica. Es difícil encontrar otra solución al problema de esos mensajes y de esas correspondencias cruzadas, sin imaginar una tentativa de cooperación inteligente entre algunos espíritus desencarnados y los nuestros. Y ya pues digamos que hay algunos de estos investigadores que empiezan a utilizar conceptos espíritas, porque a los muertos, en el concepto espírita, no se le dice muerto porque realmente no está muerto, sino que está incorpóreo o sin carne, es decir, desencarnado. Y eso significa que nosotros que estamos acá no somos ya los vivos, sino más bien también vivos como ellos, pero encarnados. Acá también mencionamos que el célebre Lombroso, profesor de la Universidad de Turín, escribía en la lectura: me veo forzado a formular mi convicción que los fenómenos espíritas son de una enorme importancia y que es del deber de la ciencia dirigir su atención sin demora sobre esas manifestaciones. O sea, ya es un hecho palpable, es un hecho demostrable. eh, el medio de investigación espírita, que es la comunicación con los espíritus, que es el salón de la mediunidad, pues eh, debe ser investigado. Eh, Boutrous, miembro del Instituto y profesor de la Facultad de Letras de París, se expresa así en el Matin: un estudio largo, completo del psiquismo ofrece no solamente un interés de curiosidad, ya sea científico, sino que interesa muy directamente la vida y el destino de los individuos y de la humanidad. Profundiza
en el sentido de que no solamente es la demostración científica, sino hay más allá, un concepto más filosófico, concepto más profundo del sentido de la vida. Tenemos al sabio de Duclaus, director del Instituto Pasteur, en una conferencia hecha en el Instituto General Psicológico hace ya algunos años, decía: no sé si estáis como yo, pero este mundo poblado de influencias que sufrimos sin conocerlo, penetrado a esa kit divini que adivinamos sin tenerlo detallado, pues bien, ese mundo del psiquismo es un mundo mucho más interesante que aquel en el cual se ha confinado hasta ahora nuestro pensamiento. Tratemos de abrirlo a nuestras investigaciones. Hay ahí inmensos descubrimientos a realizar, de los cuales se aprovechará la humanidad. Pues, él era psicoanalista, biólogo y químico. Entonces, pues siempre, además, director del Instituto Pasteur. Tenemos a León Denis, pues León Denis, pues, de hecho, es nombrado el continuador del espiritismo o sucesor de Allan Kardec. León Denis, que tiene muchas obras y menciona todas sus obras a lo largo de la obra El más allá de la supervivencia del ser, que de hecho es el título de esta conferencia. Y en esta obra dice: esas manifestaciones existen y es sobre ellas que vamos a entretenernos, abordando así el dominio del espiritualismo experimental, de esas ciencias psíquicas nuevas que arrojan sobre el problema del más allá una viva luz. A pesar de los fraudes y las supercherías, los fenómenos psíquicos reales de toda índole se han multiplicado de tal modo que su posibilidad no podría ser puesta en duda. Y es cierto porque pues en el momento histórico en el tiempo que estaba León Denis y de un tiempo para acá, las manifestaciones se han duplicado, triplicado, se han dispersado por todo el mundo. De hecho, las comunicaciones han llegado a convertirse en libros completos y hay bastante literatura de comunicaciones de los espíritus, más que demostrado que los espíritus están allá, no en el más allá, sino en otro, en el más acá, pero en otro, en otro tipo, experimentan otro tipo de campo. Nosotros estamos en el campo físico, ellos están en un campo invisible. Ahora, ahorita estudiaremos ese campo invisible, pero ellos están. Traje a Elizabeth Kubler-Ross y ella, pues digamos que es una persona que estudió mucho pues estudió psiquiatría, es escritora, ensayista, cuidados paliativos, estuvo en la Universidad de Colorado, en el Departamento de Medicina, y hizo muchos estudios de las experimentos que se presentaron de muertes que no fueron muertes, aunque fueron médicamente las personas como muertas, pero los muertos, pues en ese caso tuvieron otras situaciones en las que se despertaron y volvieron a la vida. O sea que de alguna manera los médicos se equivocaron, dieron por muertos que no estaban muertos, y estos cuentan historias como la señora Schwartz. La señora Schwartz dice que en todo momento ya vio cómo los médicos estaban tratando de hacerla revivir, porque en las pantallas aparecía que había perdido todos los signos vitales, pero que ella, como si estuviera un poco más arriba,
veía todo el escenario del salón de cirugía, de cómo corrían los médicos, y cuando en algún momento los médicos dicen, definitivamente ha muerto, hora de muerte, lo registran, y ella escucha todo, está viendo todo, incluso ve como uno de los practicantes de medicina enciende un cigarrillo y se sienta, y ella con tal detalle cuenta de todo eso, después de que aparece viva, porque resulta que la enfermera que lleva pues a sacar el cuerpo de cirugía, de la sala de cirugía, eh, encuentra que la señora estaba despierta. La señora dice, sí, yo vi todo, yo vi todo lo que ustedes hicieron, empezó a contar con el nivel de detalles, y la señora, la doctora Elizabeth, le llamó mucho la atención este caso y dijo, este caso hay que investigarlo, no solamente este, sino muchos otros, porque esto es un fenómeno que nos muestra que hay algo más allá de la parte material. Entonces, estos estudios que ella generó más de 20 estudios de casos en ese momento, desde el caso de la señora Subwars. Y dice ella, a partir de esa historia no me salió de la cabeza durante semanas, pues sabía que lo que había acontecido con ella no podía ser una experiencia excepcional. Si una persona que había muerto, era capaz de recordar de algo tan extraordinario como un equipo de médicos intentando hacerla revivir después de sus signos vitales haberse detenido, probablemente otros también lo serían. Y ella empieza sus indagaciones, empieza a hacer sus investigaciones y efectivamente ella encuentra que sí hay material. Y de hecho, las personas que hablaban de eso, ellas decían, no atrevemos a decirnos porque van a pensar que estamos locos, estamos con problemas psiquiátricos. Pero ella y un compañero de ella que estaban investigando, escuchaban los testimonios y para ella, pues digamos que fue un medio de investigación y de constatación de, desarrollado para demostrar que sí hay vida después de la vida. Tenemos otro investigador que es Hernán Guimaraes Andrade. Él hizo grandes investigaciones y resumidamente vamos a decir que a partir del 13 de diciembre de 1963 fundó el Instituto Brasileño de Investigaciones Psicobiofísicas, IBPP, donde buscó demostrar científicamente la existencia de la reencarnación de fenómenos paranormales como la mediunidad, la obsesión espiritual y los fenómenos de la voz electrónica, de lo que llamó el campo biomagnético, CBM, o también modelo organizador biológico, MOB. De eso identificó, identificó cosas de lo que eh, Marlene Nobre en sus investigaciones y trayendo los trabajos que hizo este científico. Ella dice que estos fenómenos de recapitulación para los cuales los científicos no tienen explicación satisfactoria, puede comprenderse si se admite que algo vinculado al ser vivo conservó la memoria de toda su historia pasada y la repite de forma resumida durante la ontogénesis. Ese algo que investiga es el modelo organizador biológico, una de las funciones del perispíritu. Ya veremos qué es el perispíritu. Este, para retornar a la Tierra, necesita dejar la materia del mundo espiritual, tornándose más maleable para que se pueda y adquiriendo mayor plasticidad. Para la reencarnación, dicen los instructores, basta el magnetismo de los padres asociados al fuerte deseo del espíritu reencarnante. Este, una vez ligado al óvulo por lazos periespirituales, inicia en la concepción
el moldeo del nuevo cuerpo, promoviendo automáticamente a través del MOB, del modelo organizador biológico, la recapitulación de las varias fases por las cuales pasó en la filigénesis, adaptándose paulatinamente a la materia física. Y de esto, pues en la literatura espírita hay explicaciones de cómo este modelo organizador biológico, que es el periespíritu, va moldeando y se va adhiriendo célula a célula al cigoto. Y tiene muchas eh, explicaciones a nivel espiritual, pero a nivel científico, pues ya hay algo que está demostrado. Por eso Hernán Guimarães Andrade demuestra con sus investigaciones, no solamente son hechos filosóficos, sino con investigaciones científicas, que este modelo organizador biológico existe. Además de los estudios de los científicos anteriormente nombrados, donde muestran evidencias de las materializaciones. Además, dice León Denis, si ante tanta evidencia habláramos de supercherías o de mentiras o de falacias o de otro tipo de fenómenos como magnetismo, no hay manera de explicar en el momento del surgimiento de las danzas de las mesas, cómo es que las mesas se movían. ¿Cómo? Si no había otro medio para explicarlo. Y entre esos curiosos, que no fue tan curioso, estuvo Allan Kardec, que en el momento de sus investigaciones no se llamaba Allan Kardec. Él, él era el profesor Hipólito León de Lizard, Ribeiro, y el que fue invitado a una de esas, de esos fenómenos de las mesas danzantes, de las cuales él dijo que él no creería que una mesa tenga nervios para sentir, ni cabeza para pensar, ni cerebro para pensar, y del que más adelante se dio cuenta que había un mundo mucho más allá que estaba influyendo en las comunicaciones, porque finalmente las danzas de las mesas eran unas comunicaciones, aunque muy rudimentarias, estaban dando comunicaciones certeras de preguntas que eran inteligentes, con respuestas inteligentes. Entonces el fenómeno era un fenómeno de características inteligentes y no solamente magnéticas, ni supercherías, ni otro tipo de situaciones que se estuvieran presentando. Había un fenómeno más allá. La misma doctrina espírita que fue codificada por el mismo Allan Kardec a través de preguntas y respuestas a ese mundo desconocido que denominamos el mundo de los espíritus, que viene siendo ese mundo del más allá, que finalmente tiene que ser el más acá porque nosotros también somos espíritus, empieza a hacer preguntas y entre esas una que nos interesa en este momento para identificar cómo se presenta ese fenómeno es a través de qué mecanismo se puede orientar, que se pueda utilizar el espíritu, de alguna manera, utilizar el fenómeno fluídico para que pueda utilizar la materia, que es la materia física. Y nos contesta que el espíritu propiamente dicho está descubierto o como algunos pretenden, rodeado de alguna sustancia. Esa sustancia que nosotros denominamos espíritu. El espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy densa para nosotros, aunque suficientemente vaporosa como para elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. Vaporoso. ¿Quién no ha conocido el vapor? Que el vapor, pues, químicamente no es tan denso, no es tan pesado. Esa envoltura semimaterial que adopta la forma humana constituye para el espíritu un cuerpo fluídico, vaporoso
pero que por el hecho de que sea invisible para nosotros en su estado normal, no deja de tener algunas de las propiedades de la materia. Por consiguiente, el espíritu no es un punto, una abstracción, sino un ser limitado y circunscripto, al que solo le falta ser visible y palpable para asemejarse a los seres humanos, de los cuales hay demostraciones científicas en las que el perispíritu se ha materializado. Decimos el espíritu a través de su cuerpo fluídico, el perispíritu. En algunos mundos más adelantados que la Tierra, y esto ya es un concepto de pluralidad de mundos, ese cuerpo es menos compacto, menos pesado y menos denso, y por consiguiente se halla menos sujeto a vicisitudes. En un grado de mayor elevación es diáfano y casi fluídico. De grado en grado se desmaterializa y concluye por confundirse con el periespíritu, hablando de la materia en otros mundos donde no es tan compacta como, como la de nosotros, no está tan materializados como nosotros. El perispíritu es la envoltura fluídica del alma, de la que no se separa ni antes ni después de la muerte. Ambos forman, por decirlo así, una sola entidad, de modo que no se puede concebir la una sin el otro. Durante la vida, el fluido perispiritual impregna el cuerpo en todas sus partes y sirve de vehículo a las sensaciones físicas del alma. Es también por su intermedio que el alma actúa sobre el cuerpo y dirige sus movimientos. O sea que el que está manejando el cuerpo es el espíritu a través del perispíritu. El espiritismo experimental estudió las propiedades de los fluidos espirituales y su acción sobre la materia. Ha demostrado la existencia del perispíritu, sobre el cual había sospechas desde la antigüedad y que San Pablo denominó cuerpo espiritual, es decir, cuerpo fluídico del alma después de la destrucción del cuerpo tangible, o sea, después de este cuerpo material, de este que tanto queremos y cuidamos. Se sabe hoy que esa envoltura es inseparable del alma, que es uno de los elementos constitutivos del ser humano, que es el vehículo de la transmisión del pensamiento y que durante la vida del cuerpo sirve de lazo entre el espíritu y la materia. El periespíritu representa un rol tan importante en el organismo y en una cantidad de afecciones que se liga a la fisiología tanto como a la psicología. Entonces, empecemos contestando las preguntas. Entonces ya sabemos de dónde venimos, de un mundo espiritual. ¿Para dónde vamos? A un mundo espiritual. ¿Cómo nos venimos? Con un cuerpo, que no es el cuerpo material, es un cuerpo que es periespiritual, que lo denominó Allan Kardec como en la explicación del libro de los espíritus, como el periesperma. Es como una envoltura que envuelve al espíritu. Ese cuerpo nos acompaña siempre, antes y después y durante. Que a razón de eso, en esta encarnación y de nuestras encarnaciones anteriores, de nuestros comportamientos, los sufrimientos, las enfermedades, las situaciones psicológicas, las situaciones físicas, las situaciones de familia, todos estos desarrollos que se van presentando en nuestra existencia y además del cúmulo de encarnaciones anteriores a través de la ley de causa y efecto, nos va acompañando y nos va recordando nuestros errores como nuestros éxitos. Entonces, en el perispíritu tenemos esa memoria en la que nosotros vamos a recordar si las existencias anteriores hacemos regresiones, que no es importante porque en esta existencia necesitamos es concentrarnos en la misión de esta existencia, el propósito de esta existencia. No es necesario recordar la existencia anterior, pero en el perispíritu está grabada toda esa información y asimismo se transfiere al cuerpo. Y en algún momento de nuestra vida, esos
problemas, tal vez orgánicos, que generamos en vidas anteriores, se van a venir presentando. ¿Que los podemos corregir? Sí. Y para eso estamos acá, para corregirlos, para repararlos, para mejorarlos. Y entonces, como el tiempo da, y no se ha ido el tiempo, me traje una amiga muy amada eh, por los espíritas. Y hay un libro que les va a interesar después de que cuente esta historia, que se llama Hechos que prueban. Interesante porque hay unas investigaciones de Amalia Domingo Soler, como otros han querido hacer las investigaciones a nivel mundial sobre casos específicos. Y en este caso, ella en este libro más bien muestra muchos casos, como habrán otros casos como La Luz del Porvenir u otros libros que ha redactado Amalia Domingo Soler. Y además que su palabra, que es de una exquisitez, porque además habla en español, nos ayuda mucho. Mejor porque no hay que traducir, no hay que traducir los libros. Es muy bueno que más bien estos libros sean traducidos a otros idiomas por las investigaciones que hizo Amalia. Y son casos como muy dicientes y demuestra además esa vida después de la vida, porque no vamos a hablar del más allá, porque pues no es tan más allá, estamos más bien muy acá. Y entonces les voy a leer les voy a leer y les voy a pues resumiendo la historia, pero es muy interesante esta de 150 años, porque no creyera yo que normalmente viviéramos 150 años, pues hay personas que viven 150 años. Y este es el caso de una persona que vive 150 años. Y difícil porque era una persona que estaba en condición de mendicidad. Más adelante, ahora que les cuente, se van a dar cuenta qué tipo de mendicidad. Y eso llama la atención de Amalia para la investigación. Pero por fin murió, dice él, empieza la historia. Ha muerto en Belgorod, Rusia, un mendigo de 150 años, cuya vida novelesca e interesante tiene episodios realmente fantásticos. Este hombre, llamado Andrés Basisikov, comenzó a mendigar desde los 15 años. Primero se hizo el manco, después el sordo, luego el cojo, más tarde el ciego. Y desde los 60 años en adelante hacia un sordomudo casi perfecto. Pues bien, por virtud de tales engaños, el bueno de Andrés Basikov consiguió reunir una fortuna de varios miles de rublos, con la cual adquirió 3 posadas que puso a nombre de uno de sus hijos, sin perjuicio de seguir pidiendo como cualquier pelele. Pasaba de una ciudad a otra, adquirió una casa y un carro y hacía entrega de ellos a sus hijos. Y luego echaba a andar a otra provincia, donde proseguía su vida de pordiosero afortunado. Ha muerto, como decimos, a los 150 años. Deja a sus 8 hijos un caudal entre fincas y dinero de 2 millones de rublos. El sueldo que antecede a estas líneas me llamó muchísimo la atención cuando lo leí y exclamé con espanto: ¡qué expiación tan larga! 150 años. ¿Qué historia tendrá de este espíritu? Debe ser muy accidentada y tiene que haber pecado mucho para merecer tantos años de tortura, porque hay que confesar que la vida pesa cuando se cumplen 12 lustros. A los 60 años, por muy vigoroso que sea el organismo, comienza a decaer. Múltiples dolencias anuncian a la vejez. Las ilusiones juveniles, semejantes a las flores de un día, se han marchitado, se han deshojado y solo queda de ellas
un melancólico recuerdo y a veces se siente recordando las lamentaciones de Campo Amor. Penar tanto por tan poco, que la vida sin ilusiones no tiene encantos, no tiene atractivos, es una enfermedad lenta, sin grandes crisis, pero enfermedad al fin. Presintiendo que el mendigo ruso debería tener una triste historia, pregunté al guía de mis trabajos literarios si estaba yo en lo cierto al creer que su larga peregrinación en la tierra era un castigo de sus anteriores culpas. Y el espíritu me dijo así: el presente siempre es el corolario del pasado, como el porvenir el del presente. La vida es una serie de acontecimientos enlazados estrechamente entre sí. La vida es una madeja sin cabos sueltos. Sus hebras nunca se rompen, por enredada que esté la madeja. Sus nudos no necesitan que se hagan con ellas lo que hizo Alejandro con el nudo que ataba el yugo o lanza el carro de Gordio que cortó con su espada. Y son de tal naturaleza los nudos de la madeja de la vida que aunque la violencia quiera romperlos y al parecer les llegue a romperlos, hay unos hilos invisibles tan resistentes que estos no se rompen ni la muerte consigue romperlos. Y el espíritu de grado, por valiendo ser sabio, o por fuerza va saltando sus cuentas en innumerables encarnaciones, y al ser considerado como una verdadera notabilidad en el mundo científico, si su ciencia no se ha unido al sentimiento y al estricto cumplimiento del deber. El grande entre los grandes vuelve a la tierra y como compensación a cada uno se le da el premio según sus obras. El que ha vivido últimamente mintiendo y simulando defectos físicos ha brillado en ese mundo hace muchos siglos, cuando el florecimiento de Grecia, y allí, entre aquella pleyade de hombres ilustres, descolgaba él, el materialista Ataulfo, el que buscaba el secreto de la prolongación de la vida, el que detestaba la muerte, y más que a la muerte, a la vejez, el que decía que era humillante y vergonzoso dejarse dominar por el decaimiento físico, que la inteligencia debía servir para buscar remedios heroicos que vencieran a las luchas de la debilidad orgánica, que el hombre no debía resignarse a morir como morían los irracionales, inmolados ante los dioses. Ataulfo, que era maestro en muchas ciencias, se dedicó con sus discípulos a buscar medicinas tónicas que vigorosaran los cuerpos debilitados de la vida eterna, del peso de los años. Él soñaba con la vida eterna. Él quería vivir muchos siglos. Y como no comprendía que pudiera vivir el espíritu desligado de su cuerpo, todo su empeño fue fortalecer su organismo y compuso diversos específicos para nacer como él decía. Sus estudios y sus experimentos causaron muchas víctimas. Sacrificó a muchos seres inocentes, tiernos niños y hermosas jóvenes, porque el viejo necesitaba beber contadas gotas de sangre de una virgen, mezclada dicha sangre con una pequeña cantidad de polvos humanos, o sea, huesos de niños pulverizados. Cometió en aquella existencia muchos crímenes, pero los cometió sin gran responsabilidad para él, porque no mataba por el gusto de matar, no se complacía en la agonía de las víctimas, les evitaba el sufrimiento y solo quería encontrar el medio de vivir largos siglos. Pues según su teoría,
Si los hombres conseguían vivir muchos siglos, adquiriendo continuamente nuevos conocimientos, la tierra sería un paraíso, porque cada hombre la embellecería con sus inventos y con sus descubrimientos incesantes. Él soñaba, repito, con la verdad de la vida. Él no se conformaba con ver morir a un sabio con lo más florido de su edad. Él lamentaba las energías que se perdían, las iniciativas que se paralizaban y todo trance quería luchar con la muerte. Amaba la vida con verdadera idolatría y llegó a ser muy viejo, no por los brebajes que tomó, sino por las medidas higiénicas que se sujetó al llegar a la edad madura. Fue un modelo de continencia y de meditación. Él entrevía los raudales de la vida eterna, sospechaba que había una fuerza superior a todo, pero esa fuerza no era de su agrado. Él quería ser grande por sí solo, en la personificación del orgullo. Quería debérselo todo a su propio esfuerzo. Y cuando se desprendió de su cuerpo, completamente inservible por el enorme peso de los años, su asombro no tuvo límites. Y se quedó tan aturdido al ver lo que nunca había soñado, la vida del espíritu desligado del cuerpo, que se puede emplear la frase, Ataulfo enloqueció al encontrar la eternidad con distintas leyes de las que él conocía. El orgulloso sabía que pequeño se vio cuando comprendió que los siglos eran mucho menos que segundos en el reloj del tiempo. Él, que había cometido tantos asesinatos para prolongar la vida, algunos años, se encontraba lleno de vida sin necesidad de aquel cuerpo cuya conservación le había hecho cometer tantos atropellos. Pronto volvió a la tierra ansioso de nuevos descubrimientos y llegó a penetrar victorioso en el templo de la gloria por sus inventos y descubrimientos, encaminados todos ellos a prolongar la vida del hombre sin dolores, sin pérdidas de fuerzas, aunque ya no empleó los medios anteriores de inmolar niños y vírgenes en aras de la ciencia. Hecho mano de otros que causaron la ruina de muchas familias, porque se apoderó de la riqueza de muchos para emprender largos viajes, prometiendo pingues, ganancias que nunca llegó a satisfacer, porque se olvidaba muy fácilmente de sus favorecedores. Su orgullo le cegaba y creía que aún le hacía un gran favor despojándoles de sus bienes para buscar una verdad científica, asociándoles en cierto modo a sus gloriosas empresas. Claro, llegó a ser muy sabio, dio la vuelta a ese mundo cuando los viajeros eran un cúmulo de imposibles y difícilmente de vencer, pero su corazón estaba seco de dulzura de amor y le eran totalmente desconocidas. Bueno, eh, para finalizar, el que tantos inocentes sacrificó, últimamente quiso permanecer en la tierra todo el tiempo posible en la humillación, ya que antes le cegó el orgullo y se creyó más grande que toda la humanidad y al mismo tiempo ha devuelto una mínima parte de lo usurpado, porque cuando él pedía no era para vivir cómodamente, sino para que vivieran sus hijos, a los cuales había despojado de sus riquezas en la vida anterior para satisfacer sus caprichos y su vanidad. El sabio de ayer, el que tanto se cuidó de la lozanía del cuerpo, en su última existencia le sirvió su organismo para mentir. ¿A cuántas consideraciones se presta el distinto uso que ha hecho de su cuerpo el gran sabio de ayer? Razón tenías al creer que el espíritu del mendigo había una larga historia. Le dice Amalia, ¿a cuántos precipicios conduce la ciencia sin el amor? A Dios. Y Amalia concluye de cuánta enseñanza es la anterior comunicación.
Ya dijo Víctor Hugo que sin amor se apagaría el sol. Y yo digo que el que no ama no vive. Entonces, es un hecho de los que prueban de esas investigaciones de las que podemos hablar muchos, de este libro de hechos que prueban, hay una difícil de unos padres que querían tener un hijo y en espera de tener ese hijo, nació el hijo y en el momento del parto la mamá quiere que le pasen el niño y el papá dice que mejor no, pero ella quería tener su hijo a sus brazos y los médicos le dicen mejor no, pero cuando el desespero de que quiere ver a su hijo, se lo pasan, se da cuenta que el niño no tiene brazos ni piernas. Entonces Amalia pregunta que por qué ese niño nació sin brazos y sin piernas. Y el mundo espiritual muy sabio también, muy buen consejero. Vamos a decir que muchas razones y causas son las que motivó a que esa existencia no tuviera brazos ni piernas. Porque esas piernas, ¿cuántos homicidios cometió? ¿Cuántos crímenes causó a otros? Que es mejor nacer sin piernas. Esos brazos que no tenía en ese momento ese niño que ella alcanzó a ver a los 8 meses de nacido, que estaba sin brazos y piernas, esos brazos, esas manos, ¿cuántos ejecutó? ¿Cuántos crímenes cometió? ¿Qué nos importa saber qué fue lo que hizo? De entrada, sabemos que algo pasó. Razonemos. Nada es gratis, todo es justo. Entonces, esa es la historia de todo un justo que cometió errores del ayer y que en esta existencia nació sin brazos ni piernas. Para terminar, un mensaje del libro de León Denis dice, la vida espiritual, maravillosamente bella, en absoluto nos hace abandonar nuestros amigos terrestres. Por muy felices que seamos, por muy profundas que sean las alegrías que nos emborrachan, siempre y sin cesar, somos atraídos hacia los lugares de nuestra última vida, hacia todos aquellos a los cuales nos unen los lazos de afectos fraternales, hacia nuestros seres queridos, en fin. Porque también es cierto que nosotros hemos, de alguna manera en esta existencia, hemos perdido un ser querido que nos hace falta. Pero ellos están ahí y nos están diciendo, nos están acompañando. Si pensamos en vosotros, aún desde las alturas más inaccesibles donde puede elevarse el pensamiento, volvimos a vosotros a deciros de nuevo, en un lejano eco, que esperéis y améis todavía, por muy dura, por muy árida que pueda ser la vida, la esperanza y el amor pierden. En la existencia, la pocina del olvido nos dan el valor, la voluntad férrea, que nos hace afrontar la tempestad con la frente serena. Pero viene la calma después de la tormenta. Viene la hora del reposo bienhechor y se interesa correr en vuestras venas la eterna felicidad celeste que Dios reparte sin medida sobre los pobres humanos. El tiempo os parece eterno a veces. De nosotros, esperáis con impaciencia las más mínimas comunicaciones, como también una especie de curiosidad y la vaga esperanza de que os van a desvelar un poco el misterio de los mundos. Pero la providencia sabe que las revelaciones no podrán ser comprendidas. No, la hora no ha sonado todavía y las frases que podemos haceros llegar solo son frases. Ah. Exhortándonos al bien, ¿cierto? Hay que orientar hacia el bien los pobres almas a la deriva por medio de la dulzura, de la bondad. Hay que atraer a los hermanos descreídos. Y sabréis también por medio de la caridad hacerles entrever la meta sublime hacia la cual debe tener la vida. La vida no se acaba, ya lo sabéis, solo cambia la forma y no cambia muy rápido,
porque durante un largo periodo seguimos siendo terrestres. Quisiéramos poder expresaros todo lo que el infinito nos permite contemplar, pero lástima, el lenguaje humano es pobre. Las palabras son duras, punzantes, pesadas como la materia, cuando tendrían que ser ligeras y suaves, de una suavidad exquisita, capaces de emitir los sonidos y colores. La atmósfera que os envuelve es demasiado densa para poder permitiros percibir, ya sea un poquito, toda la armonía que reina en los planos superiores. Ah, cuánto esplendor se despliega ahí. Y qué consolación, qué gran recompensa a nuestros males. Esta vida, esta veredad de cada instante. Seguimos ocupándonos de las almas errantes, pero la fuente de amor que nos abreva es tan viva y tan grande que es suficiente para dejarnos entrever destinos más gloriosos. La ascensión continúa sin jamás detenerse. Subir todavía, subir siempre, sin alcanzarla jamás, hacia el foco de perfección, hacia la causa suprema que debe absorbernos, más dejándonos nuestra individualidad. El amor da igual al mundo en que nos encontremos, es la fuerza, el pivote de las esferas que gravitan en sus órbitas, en la naturaleza, en lo infinitamente pequeño. Es el amor, antes que nada, quien guía el instinto, en el hombre, en la sociedad entera. Es el amor quien crea las simpatías, el que hace posible la relación de los humanos entre ellos, bajo cualquier expresión que se le quiera deformar, del nombre que se le atribuya. Si analizáis un poco, encontraréis siempre el amor más o menos depurado, que se halla en todo ser, es el centro, la causa. En el hogar es el quien reina. Es sobre su base que se construye la familia que se perpetúa en el tiempo y el espacio, en la larga serie de edades, marcando el progreso de las humanidades y es siempre también el amor. Formáis una potente fuerza cuando las mismas ideas, el mismo deseo ardiente de hacer el bien os anima. La fuerza fluídica que os envuelve es considerable. Y sí, el granito os puede dar una idea de su resistencia. El cristal, donde se inicia la luz, podrá haceros percibir su incomparable pureza. Del más pequeño al más grande, amar, y en vuestro corazón, en vuestra alma, fluirá la fuente de la vida. Sí, hay que amar todavía. Amar siempre enseñando, continuando a propagar en toda su grandeza la filosofía que contiene el porqué de los destinos humanos. Labrar la tierra, dejar penetrar en ella el potente arado del amor, y un día las doradas mies se alzarán al sol radiante del porvenir. Propagar, sin cansaros, propagar, amando. Entonces, el mensaje final es que no todo es malo y no todo es tristeza. Que si hay unas causas, sí hay unas causas, pero no todo puede ser desolación. En cumplimiento de la ley divina, que es la ley de amor y caridad, pues lo que debemos hacer es amar, amar a lo infinitamente pequeño como a lo más grande que es nuestro Padre Celestial, creador de todo. Entonces, con eso finalizamos, damos finalidad a este tema y pues creo que queda claro que no hay tanto más allá, sino que todos estamos en un mismo universo. Estamos más acá de lo que pensamos. Y hay hechos que prueban que la vida espiritual sigue y que nosotros como espíritus no dejamos de vivir. La vida sigue después de la que denominamos muerte, porque hay vida después de la vida. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos a Johnny por estas enseñanzas en la tarde de hoy y le damos la palabra al director de la Casa Espírita, don Germán Tellas. Estoy acá. Yo espero que esté acá. Más acá. Bueno, muy buenas tardes para todos quienes se encuentran en la plataforma y también a quienes se encuentran acá en la sala presencial. Le estaba preguntando a Johnny que qué digo yo, que si estoy en el más allá o estoy en el más acá. Entonces, este tema del más allá y la supervivencia del ser nos lleva a un razonamiento muy grande sobre la continuidad de la vida, que somos seres inmortales, como Johnny nos estuvo explicando. Entonces, la conferencia que nos ha dado Johnny, fundamentada en la investigación de aquellos sabios que no se preocuparon por estudiar 15 días ni 20 días, sino como él mismo acaba de referenciar, sabios que duraron hasta 20 años estudiando y demostraron a través de esos estudios la continuidad de la vida. Y muy bien, querido amigo, ese libro extraordinario también de Sir Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, también quienes quieran complementar lo que ha dicho nuestro querido Johnny, pueden hacerlo. Sir Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo. También El alma es inmortal, por Gabriel Delaney. Son libros extraordinarios que van, como se decía, a confirmar aún mucho más lo que nuestro querido Johnny nos ha referenciado. Me voy muy pensativo, querido Johnny. ¿Será que queremos vivir 150 años y para qué? Qué enseñanza tan poderosa la que nos trajo usted de Amalia Domingo Soler, Hechos que prueban. Esta gran trabajadora española, que es decir, nos deja usted una gran y profunda reflexión de la ley causal. Nada es casual, todo es causal. Johnny, entonces a nombre de quienes están en la plataforma y de los que están acá, permítame darle un abrazo de gratitud. Un abrazo de 150 años. Gracias. Muchas gracias. Pero es que si la decisión de él no hubiera sido mantenerse eterno en esa vida anterior, pues hubiera sido consciente que uno no está para vivir tanto, pero él quería ser eterno, se le dio la posibilidad de vivir 150 años, ya cansado. Claro. Y una vida dura. Y dice Amalia, es que 150 años es cansado. Pregúntemelo a mí que no tengo 150, pero La mitad. ¿cómo? Tiene apenas la mitad. Se está riendo de mí aquí. Para todos un abrazo, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias.
Bueno, entonces quedan todos invitados para dentro de 8 días la conferencia para todos. Entonces, para terminar, vamos a hacer la oración de cierre. Bueno, nos disponemos todos para darle gracias a nuestro Padre Dios por esta oportunidad de habernos reunido acá, unos virtualmente y otros presencial. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por las bendiciones derramadas a través de esa bonita conferencia del Evangelio, de los amigos aquí presentes, por toda la armonía espiritual, por toda la compañía de los buenos espíritus que nos han asistido y han estado con nosotros. Le damos gracias, Señor, e imploramos que todos mis hermanos aquí presentes reciban bendiciones de armonía y de paz. Que nuestro Señor Jesús bendiga a todos mis hermanos hoy y siempre, si es su santísima voluntad, que así sea. Así sea. Gracias. Muchas gracias para todos. Nos vemos dentro de 8 días.